muerte, tanto en el Antiguo Testamento, que mayormente fue escrito en hebreo, como el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, quiere decir o significa separación eterna de Dios. Eso es morir, eso es muerte. Separado de Dios es muerto. Por eso se dice que una persona que no tiene a Cristo en el corazón, que no tiene el Espíritu de Dios en su vida, está muerto espiritualmente. Y viene del mismo principio, del mismo concepto. Pero Jesús aparece en la escena y nace en Belén, que significa pan. Nace en Belén de una virgen y engendrado por obra y poder del Espíritu Santo. Mientras el príncipe de este siglo asumía que estaba en total control y dominio de todo el mundo y de toda la humanidad, aparece un rayo de luz, un rayo de esperanza. Y el acontecimiento fue tan grande que en el cielo hubo una gran celebración. Y entonces, al punto que ángeles se aparecieron a unos pastores y les dieron el testimonio, la noticia de que había nacido un Salvador, como lo había anunciado el profeta Isaías. Entonces, cuando nosotros descubrimos a ese Jesús naciendo en un pesebre y luego lo observamos trayendo una enseñanza diferente de lo que el mundo había oído o escuchado o visto, Él no solamente vino trayendo una enseñanza que el mundo no conocía, sino que venía con todo el respaldo del cielo. El trono mismo de Dios, del Padre, lo estaba respaldando. Al punto que en un momento Él dijo: bueno, si no quieren creer en mí, crean por las obras que yo hago. Y cuando Él habla de las obras, habla de aquellos milagros sobrenaturales, extraordinarios, que nunca la gente había visto en esa medida en sus generaciones. Y entonces ese poder manifiesto y esa sabiduría para hablar, para declarar los principios con que el reino de los cielos se gobierna, y cómo el Señor introduce a través de Jesús una nueva economía para los hombres, eso empezó a cambiar la ruta y el rumbo de los seres humanos. Pero finalmente vemos a ese Jesús, al Mesías prometido, muriendo en una cruz, expirando. Cuando Él está en esa cruz, sus últimas palabras fueron: consumado es. Esa declaración, y en su momento de experimentar la muerte, cuando Él expiró, cuando Él entregó el Espíritu, el rumbo y el destino de toda la humanidad fue cambiado. Los hombres no tenían opción antes, pero ahora tenían la opción de escoger por aquel que se dio a conocer llamándose a sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Los hombres habían estado en oscuridad, pero ahora luz les había resplandecido. Los hombres estaban sin esperanza, pero ahora había no solamente esperanza de un día mejor, sino que habían promesas gloriosas, eternas para su bienestar. Entonces, cuando este acontecimiento vino al planeta Tierra, lo que literalmente sucedió en el plano espiritual es que Jesús vino a invadir el reino de Satanás. Cuando lo hizo, el largo periodo cubierto desde Génesis hasta Mateo cambió para siempre. Jesús trajo un nuevo pacto. A ver, diga conmigo: nuevo pacto. Cuando hablamos de pacto, no estamos hablando de contrato, porque nosotros, entre nosotros los hombres, estamos acostumbrados a firmar contratos. Y ya ve qué difícil es cuando uno no le cumple un contrato a un banco, a una financiera, a un dealer. Qué difícil se pone la cosa, ¿no es cierto? Porque ese contrato nos amarra. Pero cuando hablamos de pacto, el pacto que Dios hizo con nosotros a través de Jesucristo, va más allá que un contrato como nosotros lo conocemos. Este pacto nuevo fue sellado con la mismísima sangre de nuestro Señor Jesucristo para garantizar a los hombres que se amparaban a este pacto que recibirían el cumplimiento de todas las promesas hechas. Entonces descubrimos que este pacto no se parece, bueno, se parece, pero no es ni la sombra de un contrato terrenal, porque aquí el punto es que aunque nosotros de nuestra parte le hayamos fallado a Dios, Él mantiene firme y sostiene firme para siempre todas sus promesas. No es como cuando el banco a usted le cae encima y le quiere embargar hasta, si es posible, las muelas de oro que se mandó a rellenar.
Es diferente. Dios tiene otra actitud, porque su intención no es causarnos daño, su intención no es despojarnos a nosotros, su intención es saciarnos, es llenarnos y suplir toda necesidad en nosotros. Mire la diferencia de lo que es el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Entonces Jesús aparece y trae un nuevo pacto. Este pacto nuevo, realizado y consumado por Jesús, cambió el estatus, la condición, el estado de toda la humanidad. ¿Por qué? Aquí viene una pregunta interesante. ¿Por qué entonces hay un gran sector de la humanidad en tinieblas? La respuesta es sencilla: porque ignoran las repercusiones del sacrificio de Jesús realizado en la cruz, y no se han enterado de que ya no están bajo el poder del maligno, excepto por su ignorancia. ¿Cuándo se efectuó ese cambio? Teológicamente fue en la cruz. Pablo lo explica en Colosenses cuando dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1, 13 y 14. Y luego su declaración va más allá y añade: tenemos redención por su sangre. Antes el hombre solamente esperaba el día de su muerte y pasar a una condenación eterna, sin Dios, sin la presencia de Dios. Pero ahora, como le explicaba hace un momento, el hombre recibe una nueva opción. La sangre que Cristo derramó en la cruz derrotó al enemigo. Y como lo dice el mismo apóstol más adelante: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Pablo afirma que Jesús es la cabeza de todo principado y potestad. Uno de los textos que revisamos la semana anterior y en otras oportunidades anteriores fue Efesios capítulo 6. En Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo, por una revelación dada por el Espíritu Santo, él recibe un conocimiento que hasta entonces no había nadie que lo hubiera podido explicar. Y aquí el apóstol Pablo, en esta revelación que transcribe a través de la carta a los Efesios, nos da a conocer a todos nosotros que somos la iglesia de Jesucristo a través de las edades, que hay una serie de jerarquías angelicales. Los ángeles de Dios tienen jerarquías. La Biblia a lo menos menciona 5 diferentes seres angelicales que los describe en diferentes pasajes de la Biblia. Eso también lo hemos documentado en las charlas anteriores, pero de la misma manera también la Biblia registra que cuando Satanás fue expulsado, si usted quiere estudiar la historia de la caída de Satanás, la encuentra en Isaías 14 y la encuentra en Ezequiel 28. Esos son los 2 capítulos que describen la caída de Satanás. Estos pasajes describen, y Apocalipsis lo confirma, que cuando Satanás fue expulsado del cielo, se trajo consigo la tercera parte de todos los seres angelicales. O sea, son un montón. Y eso significa que dentro de esos ángeles caídos también vinieron las diferentes jerarquías que ya existían. Entonces Pablo nos explica que hay principados, que hay potestades, que hay gobernadores de las tinieblas, que hay huestes de maldad en las regiones celestes. Eso lo explica en Efesios capítulo 6. Entonces, lo importante para usted como cristiano o como alguien que está buscando el conocer a Dios y su palabra, lo importante es tener este conocimiento. La derrota de Satanás ocurrió en la cruz. Amén. A ver, diga conmigo: Satanás fue derrotado para siempre en la cruz del Calvario. O sea, Cristo lo derrotó. Ahora, el libro de Hebreos y otros textos nos hablan de que el postrer enemigo que será derrotado va a ser la muerte. Pero eso nos lleva a entender que no hay nada natural ni sobrenatural que esté por encima del Señor Jesucristo. Al contrario, Cristo es el Señor y Él reina, Él gobierna. Amén. Él tomó el control. Lo que Adán había perdido, Jesús vino a retomarlo. O sea, no solamente derrotó a Satanás,
no solamente derrotó los principados, las potestades, las huestes de maldad, sino que el Señor Jesucristo retomó la autoridad que en un origen Dios le había otorgado a los hombres. Génesis capítulo 2, ahí encuentra usted una declaración importante de cómo Dios deposita su autoridad sobre el ser humano, y luego en la tentación este hombre, descuidando la mayordomía recibida, entrega lo que había recibido. Y lo que Adán perdió, más que solamente la comunión con Dios, más que solamente un estado de vida donde no iban a venir enfermedades ni opresiones a su existencia, perdió la autoridad que Dios le había conferido. Era una autoridad para gobernar, era una autoridad para mantener el orden divino, era una autoridad para establecer en la tierra una pequeña sucursal del cielo. Por eso a ese lugar originalmente se le llamó el paraíso, el Edén. Entonces Jesús no solamente derrota a Satanás y los principados, sino que le arrebata las llaves que él había tomado, usurpándolas con engaño en el huerto del Edén. Entonces, sin embargo, antes de llegar a la cruz, ya había tenido lugar un choque de poder a alto nivel. Por ese suceso, Satanás tomó conciencia de su inminente derrota. Jesús dijo algo, mire qué interesante lo que Jesús dijo refiriéndose a un ser humano, en este caso refiriéndose al profeta que vino a preparar el camino de su ministerio público. Se llamaba Juan el Bautista. Jesús dice de él: pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, dice, sufre violencia y los valientes lo arrebatan. En Mateo 11, versículo 11 y 12 contiene esta declaración. Ahora la pregunta es, ¿cómo pudo Jesús declarar esto antes de ir a la cruz? Porque esto lo dijo en los días de su ministerio público. Lo dijo por su enfrentamiento con Satanás en el desierto. La tentación de Jesús fue una confrontación de alto nivel por el poder, y Satanás lo perdió irrevocablemente. Observemos que desde el principio Jesús tomó la ofensiva, no fue el diablo. El primer acontecimiento después de su bautismo fue que Jesús fue llevado, dice la Escritura, Mateo 4:1, por el Espíritu, con E mayúscula, por el Espíritu Santo, al desierto. Recuerde que Jesús estaba en un ayuno de 40 días. Y dice que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Antes de iniciar su ministerio público, Jesús quiso establecer muy bien y definir muy bien su posición, su postura. Y lo que hizo fue que, llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, en ese primer choque de poder, Jesús salió victorioso. Ahora la pregunta es esta: ¿cómo venció Jesús a Satanás, siendo que Jesús todavía no había derramado su sangre en la cruz? ¿Cómo lo venció? ¿Usted recuerda cómo lo venció? Lo venció por la palabra. Se recuerda que a cada tentación que Satanás le hacía, el Señor le contestaba: escrito está, y le daba el verso bíblico. Y venía otra tentación, ¿y qué hacía Jesús? Escrito está, y venía otra vez la respuesta bíblica. Satanás, en ese primer choque de poder, aunque le puso todas las tentaciones inimaginables al Señor Jesucristo, salió derrotado y tuvo que huir de su presencia. Y ahí observamos otro principio importante, porque todos nosotros estamos en la mira del enemigo. El enemigo quiere tu fracaso espiritual, esa es su meta más grande o mayor. Pero el principio que Santiago nos revela más adelante es el siguiente. Él dice: sujetaos o someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué va a pasar? Y de vosotros huirá. Jesús nos demuestra que aún antes de haber ido él a la cruz, él resistió al diablo y lo venció. Pero observemos, porque el ejemplo para nuestra vida, hermano, que debemos de seguir es el ejemplo de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, Jesús siempre estuvo sujeto al Padre, siempre estuvo sometido a la disposición y a la perfecta voluntad del Padre. Ese es el primer principio que hay que observar.
Lo segundo es que Jesús resistió al diablo y lo confrontó con la palabra, con la verdad eterna expresada por el Creador de todas las cosas. Entonces, de esa manera, Jesús derrota a Satanás y Satanás tuvo que dejarlo. Y dice después, más adelante, el pasaje, que Satanás se fue y lo dejó por un tiempo. Eso significa que más adelante seguramente lo vino a tentar en otras cosas o vino a repetir algunas tentaciones. Por eso Juan testifica diciendo que Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado en todo, pero sin caer en pecado. ¿En qué fue tentado el Señor Jesús? En todo, pero sin ceder, sin caer en pecado. Y eso es poderoso también. Entonces, aunque este choque de poder sucedió, lo importante es entender ahora nosotros que somos los seguidores de Cristo, los que seguimos sus pisadas, los que queremos imitar su conducta, los que queremos servirle y honrarle. Lo que debemos de entender es que como hijos de Dios, como creyentes, nos enfrentamos en 4 campos de batalla contra el enemigo. Y el primero de ellos es el mundo. El mundo con sus atracciones despierta nuestros deseos y nuestros placeres. El mundo es una tentación. La Biblia algunas veces se refiere al mundo con el nombre de Egipto, porque Egipto es símbolo o sinónimo del mundo, de lo pagano, de lo pecaminoso. El segundo campo de batalla que los creyentes tenemos se llama la carne. Es nuestra carne. Esta, si no se gobierna, sigue sujeta a sus debilidades y pasiones. La carne es nuestro talón de Aquiles. Si por ejemplo usted le gusta la comida y le gusta comer no hasta que se sacia y está satisfecho, sino que le gusta tanto que come más de eso, usted tiene una debilidad y es propia de la carne. ¿Me estoy explicando? Si su pasión es el deporte y el deporte a usted lo lleva más allá del tiempo que podría ser prudencial, usted puede descuidar otras áreas de su vida, dedicando más tiempo de la cuenta a su hobby, a lo que a usted le gusta. Y así podríamos enumerar una serie de cosas que el mundo es precisamente que nos las está presentando y nos las está ofreciendo. Hace unos días atrás le contaba que para un joven, para un estudiante soltero que termina su actividad de la escuela a media tarde, se calcula que por semana está mirando 1000 diferentes anuncios comerciales en la televisión, por semana. Ahora, ¿por qué las grandes compañías publicitarias desarrollan dentro de sus estrategias mucha publicidad para la gente joven? Porque ellos saben que son un número importante de toda la audiencia televisiva. Entonces, al poner los anuncios, despiertan los deseos, despiertan las intenciones para que uno vaya y consuma y deje su dinero en esos productos, porque la meta de la publicidad es sacarle a uno el dinero a como se pueda. Pero así mismo lo hace el mundo, así mismo toca la sensibilidad de la debilidad de la carne, toca las sensaciones, los sentimientos, los deseos, y eso es lo que explota. Entonces, nuestro segundo campo de batalla es precisamente la carne. Hay que gobernarla, hay que someterla. Esta carne tiene que experimentar la llenura del Espíritu Santo. Con nuestro intelecto, estudiando las Escrituras, decidimos qué es bueno, qué no, qué agrada a Dios y qué no. Y decidimos con nuestro intelecto y nuestra voluntad escoger lo que va a honrar a Dios. De esa manera usted comienza a tomar el control de su carne y ya no se mueve por lo que siente, ya no se mueve por lo que ve, ya no se mueve por lo que desea, sino que usted ya ahora está tomando en cuenta el consejo de Dios y su palabra, y usted gobernando sus emociones, sus deseos, sus pasiones, sus intenciones, usted sujeta la carne y la lleva por la senda de la llenura del Espíritu Santo. El tercer campo de batalla con el que tenemos que lidiar es literalmente el diablo. Este tiene como objetivo nuestro fracaso espiritual. Si hay alguien interesado en que usted no se congregue, es el diablo. Si hay alguien interesado en que usted no ofrende ni diezme, es el diablo. Si hay alguien interesado en que usted no sirva en la iglesia, es el diablo. Si hay alguien interesado en que tus hijos no oigan el evangelio, es el diablo. Si hay alguien interesado en que usted no ore, es el diablo. Si usted sabe o quiere saber quién es la persona más interesada en que usted se mantenga lejos de la presencia de Jesús y que no camine en la llenura del Espíritu Santo, es el diablo.
Y lo importante de todo esto que sabemos ahora es que Dios te ha dado a través de Jesucristo autoridad sobre el diablo. O sea, Él no te puede dominar, Él no te puede someter a menos que tú se lo permitas. Pero Dios te ha capacitado, te ha levantado con Cristo en una posición de gobierno. Entonces, ¿cómo es que tú puedes ejercer autoridad y dominio sobre Satanás? Lo puedes ejercer únicamente estando sujeto al gobierno de Cristo. Cuando la iglesia está sujeta a Cristo, literalmente podemos decir que la iglesia está gobernando con Cristo. Y al tener esa autoridad, usted establece gobierno de Dios en la tierra. Y es una manera de decirle al diablo: nada contigo, en el nombre de Jesús te sometes, y usted le puede hablar y darle órdenes. ¿Se acuerda de aquel testimonio que yo le he contado, creo que un par de veces, de un siervo de Dios que estaba en la noche estudiando las escrituras en la sala de su casa? Lamentablemente no recuerdo el nombre de este hombre, este siervo de Dios, pero él estaba estudiando en la sala de su casa, en la planta baja, y luego oyó un ruido arriba, allá por su habitación, su dormitorio, y entonces él subió, porque no había nadie más que solo él estaba en la casa en ese momento. Él subió, y cuando él entró a la habitación, literalmente él miró dos demonios que habían entrado por algún lado, se metieron probablemente por la ventana, y habían hecho su ruido y habían hasta movido la cama. Fíjense cosas extrañas que le pasaban a este hombre, pero no eran tan extrañas para él, porque él era un hombre que tenía abiertos los ojos espirituales y podía ver en ese mundo espiritual. Eso no es dado para todo mundo. Pero entonces sucedió que cuando él observó, lo que pasaba es que los chamucos habían entrado y le habían movido la cama, y ese es el ruido que él había oído. Entonces, cuando él entra a la habitación, los demonios lo ven y salen disparados como rayos por la ventana. Entonces este hermano miró la cama desordenada, entonces se va corriendo a la ventana, les pega un chiflido. Yo no puedo silbar, si no aquí hubiera silbado, pero no me sale. Y entonces les pegó un chiflido y les dijo: ¡hey, vengan para acá! Pero con autoridad. Y los demonios se quedaron extrañados, mirándose el uno al otro. Vengan para acá. Y llegan y les dice: me arreglan la cama y me la dejan como estaban. Mire, pero así, en un sas, ras, entraron, jalaron la cama, la acomodaron, jalaron la colcha y ras, salieron de nuevo, pero disparados por la ventana. Unos servidores así harían falta en la casa, para que hagan oficio, va. Pero observe, el punto es la autoridad que este hombre ejercía. Y no es de sorprenderse, esa autoridad es la misma autoridad que Dios ha depositado en ti. El problema nuestro es que no estudiamos las escrituras. El problema nuestro es que dejamos que muchas veces nos invadan los temores, y sobre todo la ignorancia es la que nos lleva a sufrir a veces muchas derrotas. El tercer campo de batalla entonces que tenemos que enfrentar, y donde Dios nos ha garantizado la victoria, es el mismo diablo. El diablo solamente tiene un lugar en tu vida, y es debajo de la planta de tus pies. No debe de estar en otro lugar. El diablo no tiene por qué entrar a tu matrimonio y destruirlo, hacerlo peligrar, a llevarte al borde del divorcio o la separación. No. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Sujetarnos al Señor, guardar su palabra, resistir al diablo, y el diablo tiene que soltar lo que ha venido a querer tomar de tu vida. Si ha querido tomar la vida de tu hijo, si ha querido tomar la vida de tu esposo o de tu esposa, si ha querido tomar las finanzas o tu salud, tú tienes que pararte en el nombre de Jesús y decirle y hablarle de frente: en el nombre de Jesús te mando, te ordeno, sueltas esta posesión mía en el nombre de Jesús, y te vas, porque te vas en el nombre de Jesús. Tal vez no te obedezca la primera, tal vez no te obedezca la segunda, tal vez no te obedezca la décima, pero tarde que temprano va a tener que obedecer lo que está saliendo de tu boca, porque lo que sale de tu boca, una vez estás unido al Espíritu Santo y hablas en la perfecta voluntad del Padre, eso se establece como un decreto en la tierra. Esa es la autoridad que Jesús vino a retomar. Por eso le dijo a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora observe lo que sigue, le dice: y todo lo que atares en la tierra, y todo lo que atares en la tierra quedará, ¿dónde? Atado en los cielos. Por eso se constituye en un decreto, ¿me comprende? Y le dice el Señor: y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
está hablando de autoridad, está hablando de gobierno, está hablando de que en tu boca hay no solamente el poder de atar, sino que tienes el poder de generar milagros. Y esto es mediante la fe y la autoridad que hemos recibido. Pero tenemos que ejercerla. Usted no puede ni debe de quedarse pasivo cuando está viendo que tu hijo está siendo consumido por un vicio, por una conducta, por una actitud que no es correcta, que no glorifica a Dios, que no honra a Dios, ni que siquiera te respeta a ti mismo. No puedes quedarte pasivo, no puedes agachar la cabeza y dejar que se estrelle contra los dientes. No, 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 no. Tienes que interceder por él, tienes que ejercer la autoridad que Dios te ha dado, tienes que entrar a su habitación, tienes que profetizar en el nombre de Jesús y decretar que como hijo tuyo que estuvo en tu vientre, Deuteronomio 28 dice, bendito el fruto de tu vientre, y usted, mamá, se pone las manos en su vientre y dice, Padre, yo reconozco que tú me diste este hijo, esta hija, y tu palabra dice que el fruto de mi vientre es bendito y no maldito. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, yo hablo a mi hijo vida y no muerte, bendición y no maldición, y desautorizo a todo demonio y a toda perturbación del infierno que se ha levantado contra él en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y usted hace una oración como esa diariamente, 2, 3 veces al día. Y yo te lo digo, yo te lo aseguro, un milagro va a suceder. Dios va a tener que intervenir. Agarra la palabra y pon la palabra de Dios en tu boca y sácala con toda la fuerza de tu corazón en el nombre poderoso de Jesús. Será un decreto. Tu hijo, tal vez porque no está presente, no va a oír la oración. Pero los demonios tarde que temprano la van a oír y no les va a quedar otra. Van a tener que obedecer la palabra, la palabra, la palabra. Por eso Juan dice en Apocalipsis 11:12, dice, y nosotros le hemos vencido, o ellos le han vencido, por la palabra de su testimonio y por la sangre del Cordero. ¿Cómo se vence a la serpiente antigua? ¿Cómo se vence a Satanás? Con palabras, dándole la orden en el nombre poderoso de Jesús. Usted no fue escogido por Dios para vivir en miseria, para vivir endeudado, para estar en escasez. El ladrón es Satanás. Usted no debe de permitir que el diablo le siga robando. Usted tiene que levantarse en el nombre de Jesús, tomar autoridad y someterlo bajo la planta de sus pies. El diablo no puede venir a arruinar la obra que usted hace con sus manos. Si usted con sus obras y con su quehacer diario está honrando a Dios, glorificando a Dios, dando testimonio de vida y de esa luz que está en usted, el diablo no puede venir a robarle y a echarle a perder lo que usted hace con sus manos. La palabra de Dios dice, y todo lo que emprendas te saldrá bien. Y la bendición te alcanzará donde quiera que tú vayas. El diablo no debe ni tiene por qué interrumpir lo que Dios ha dicho a favor de tu vida. Pero tienes que levantarte, tienes que despertarte, tienes que volverte activo en este asunto y desarrollar fe y ejercitar tu autoridad en el nombre poderoso de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay que hacerlo. Usted no se puede quedar pasivo, porque Cristo ya derrotó a este enemigo común. El cuarto campo de batalla que tenemos, con el que tenemos que estar lidiando, es nuestra mente. A ver, diga conmigo, mi mente. Este es nuestro campo de batalla, donde solo mediante una renovación constante de nuestros pensamientos por la palabra de Dios lograremos tener la mente de Cristo. Para que el diablo no pueda sugestionarte, para que el diablo no pueda engañarte, para que el diablo no pueda someterte, tú necesitas estar renovando tu mente con la buena palabra del Señor. Si usted es una persona que pasa 5 días y un capítulo de la Biblia no lo lee, yo le pregunto, ¿qué es la información que ha estado pasando por su mente en esos 5 días o 7 días? ¿Qué es la información? Si no pasa la información de la palabra, si tu mente no registra palabra de Dios, ¿qué es lo que está registrando? Algo está registrando. A menos que usted se duerma profundamente por 6 días y solamente se despierte para venir al culto, ¿verdad? Pero fuera de eso, si eso no le acontece a usted, ¿cuál es la información que está pasando por su mente?
Si usted ve televisión, si usted oye la radio, si usted tiene amistades, si usted tiene comunión con alguien o con algunas personas, ¿qué clase de conversaciones tiene? ¿Qué palabras está registrando tu mente? ¿O está siendo renovado por la palabra o está siendo alimentado por las cosas del mundo? La única manera como el diablo no te puede someter, no te puede sugestionar, no te puede engañar, es que tengas la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no es por ver el noticiero de las 11. Fíjese usted, la mente de Cristo no es por estar alimentando la mente, los pensamientos con información natural terrenal. Para poder tener la mente de Cristo necesitamos alimentarla con la buena y gloriosa palabra de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12, que va a traer una renovación a tu mente. Fíjese qué interesante este detalle. Porque el verdadero campo de nuestras batallas es la mente, la imaginación, la esfera de la fantasía. Las escrituras afirman que toda inmoralidad primero se comete con el pensamiento antes de ejecutarla con el cuerpo. Precisamente Jesús se refirió a eso en el Sermón del Monte, Mateo 5, 27 al 28. Él dice lo siguiente: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y es lo mismo para las mujeres. Cualquier mujer que mira a un buen mozo para codiciarlo, ya adulteró con el buen mozo en su corazón. Es equivalente para hombre y para mujer el pasaje. Jesús no condena el simple acto exterior del pecado, sino también el alimentar el deseo pecaminoso. El hermano Estier, que es un teólogo, dice al respecto: aquel que experimenta este deseo a primera vista y luego, en vez de volver la vista a otro lugar y retirarse del pecado o de toda imagen pecaminosa, vuelve su mirada, pero con una intención lasciva para retener y aumentar tal impulso, peca. Entonces, toda persona, como le explicaba hace un momento, dentro de estos 4 campos de batalla, tiene en diferentes áreas debilidades. Pero somos responsables los hijos de Dios, la gente de fe, en controlar los deseos, en controlar las pasiones, en controlar los pensamientos. Y entonces, cuando usted está en control de sus emociones y sentimientos, usted ha alcanzado lo que se conoce o se le llama dominio propio. El dominio propio es uno de los objetivos del Espíritu Santo que está en cada uno de los hijos de Dios para desarrollarlo, retenerlo y alcanzarlo como un estilo de vida. Entonces, cuando se habla del dominio propio, no estamos diciendo de que usted en su fuerza, siendo que por 20 años fumó cigarrillos, usted lo va a dejar de la noche a la mañana. Usted requiere un milagro y requiere una gran fuerza de voluntad. Lo hermoso es que cuando venimos a los pies de Jesucristo, Él, como dijo su palabra, no nos dejaría huérfanos, sino que envió al Consolador, al Espíritu Santo. Nosotros los creyentes, el Espíritu Santo es quien nos da la fortaleza, la fuerza, la convicción para poder fortalecer las áreas débiles en las cuales fallamos o fracasamos, pero de la fuerza que viene de Dios por su Espíritu recibimos el poder para vencer la tentación. Y cuando usted logra vencer varias veces la misma tentación, usted se vuelve más que vencedor en Cristo Jesús. Y esa es la meta que Dios tiene con su iglesia. Por eso dicen los psicólogos que cuando alguien ejecuta 13 veces la misma cosa, lo establece como un hábito. Pero pongámoslo en sentido opuesto. Venza 13 veces la tentación y lo más seguro es que después de la 13ª vez usted ya no va a sentir tan fuerte la tentación si vuelve a venir. Y usted se va a constituir en alguien que vence la tentación. Entonces, mis queridos hermanos, la guerra espiritual no es un juego ni una diversión. No se trata de unos niños corriendo con sus disfraces de Halloween o de una película de horror. Puede que sea parte de ello, pero no más que mascaradas de la realidad.
Satanás y sus demonios caídos que él domina son seres reales, con personalidades torcidas, corazones malvados e intenciones malignas. Son más fuertes que el ser humano físicamente hablando, pero no son Dios ni nada que se les parezca. De hecho, Dios es su creador, al igual que lo es con nosotros. Aunque su poder es limitado, el Padre Celestial nos ha dado autoridad para someterlos y derrotarlos en el nombre de Jesús. Y eso es lo que, por favor, usted debe de guardar en su corazón. No sé si a usted le suceda en su casa que cuando usted está solo o sola, usted oye ruidos raros. O si usted está en segundo piso, si tiene segundo piso, no sé si tiene sótano en su casa, no sé si es de 3 pisos, yo no sé. Pero si usted oye que se mueven los trastos o se rompe una cosa, usted recuerde, antes de ser tomado por el temor, recuerde que el Señor Jesucristo está en usted, su Santo Espíritu está en usted, usted ha sido rociado con la gloriosa y bendita sangre preciosa de Jesús y en tu boca hay autoridad y poder. Tienes que levantarte en el nombre de Jesús contra eso que está perturbando tu paz y reprenderlo en el nombre de Jesús, con la certeza que si estás caminando en el plan y propósito divino, el cielo entero te va a estar respaldando. La victoria será tuya y el diablo una vez más será derrotado y avergonzado. Pero tienes que levantarte y ejercer la autoridad que has recibido en el preciosísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es importante en cuanto a la guerra espiritual entender que el mayor peligro para un cristiano es confiarse demasiado. Muchos cristianos han sido apaleados espiritualmente, han sido dañados emocional y físicamente porque no han sabido enfrentarlos como es debido. Al prepararse sabiamente para la guerra espiritual, hay por lo menos 9 aspectos que deben ser considerados y tomados en cuenta. El apóstol Santiago ya nos ha dicho, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si usted está pasando por una guerra espiritual, usted debe de estar seguro de que tus amistades, tu influencia, no son gente del mundo. Yo no estoy hablando de que usted no debe hablarle a la gente del mundo, no, necesitamos hablarle a la gente del mundo para presentarles el evangelio. No estoy hablando de algo radical, extraño o extremo, no. Pero el punto es que las personas con las cuales usted tiene una comunión que se vuelve influencia sobre su vida, no tiene que ser del mundo, porque si usted tiene amistad con el mundo, usted se verá en enemistad con Dios. Y si usted está pasando por un periodo de guerra espiritual o batalla espiritual, usted más que nadie necesita tener a Dios como su aliado, no como su enemigo. Entonces usted tiene que definir, usted tiene que revisar bien cuál es tu conducta, cuáles son tus relaciones, qué lugares usted frecuenta, qué alimenta tu corazón, tu mente, tu alma. Y tienes que asegurarte que Dios entonces esté a favor tuyo. Veamos entonces estos 9 elementos. El primero, nuestras armas de guerra. El primer elemento son nuestras armas de guerra. Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Dentro de estas armas, usted tiene varios elementos. Usted tiene la palabra escrita. Jesús derrotó en el primer choque de poder que él tuvo que confrontar, él derrotó a Satanás con la palabra. Y para usted se repite la misma dosis. Con la palabra usted le va a hablar cuando sea necesario echar fuera alguna presencia extraña o diabólica. Usted le habla la palabra, le ordena mediante la palabra. Otro elemento que usted tiene a su favor es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda con discernimiento, con revelación. Me viene a la memoria un caso de un hombre que estábamos ministrando, ya un hombre mayor de 50 años, que él había nacido en un hogar bautista. Toda la vida había estado en la iglesia y había sido su familia miembro de la iglesia. Sus padres servían en la iglesia, pero como a eso de los 50 y tantos años de edad que lo estábamos ministrando en una ocasión, el Espíritu Santo nos habló.
y nos declaró cuál era el problema de él, porque era un cristiano, siempre estaba en la iglesia, tenía un espíritu servicial, pero tenía una conducta carnal. Y entonces era un problema para su esposa y para sus hijas, porque el hombre, aunque era cristiano, eventualmente en la semana se descomponía. Y al descomponerse las maltrataba, las humillaba, las ofendía, aparte de que era bastante egoísta. Entonces recuerdo que lo estábamos ministrando en una ocasión y el Espíritu Santo nos trajo una palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Y el Espíritu Santo nos decía que él, cuando era un bebé, lo cuidaban sus abuelos. Y los abuelos eran masones en su país de origen. Y siendo los abuelos masones, a este niño, antes de la edad de 2 años, le hicieron un conjuro, le hicieron un rito dentro de esta organización masónica. Y desde ahí en el niño, en la parte espiritual, se abrió algo que le afectó en toda su conducta desde esa edad de siendo un bebé hasta la edad presente. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos reveló esta situación, fue tan fácil entender por qué los cambios de temperamento en este hombre, por qué los arrebatos de ira, de enojo descontrolado, siendo que era un cristiano que había nacido prácticamente y crecido en un hogar cristiano. A veces uno no se explica por qué fulano, pero cómo es posible, si él es hermano, si él sirve en la iglesia, si él hace aquí, él hace allá, él es así, él es así, y la gente se queda diciendo, pero cómo es posible, no lo puedo entender. Bueno, en el caso de este hermano nosotros estábamos con la misma situación, que no podíamos entender por qué él actuaba de cierta manera, que ya no era tan cristiana. Y cuando vino la revelación del Espíritu Santo, entendimos que él tenía una perturbación que lo oprimía y que lo hacía cambiar hasta de carácter, de su forma de ser. Hay personas, incluso yo he tenido testimonios muy cercanos de personas cuando las hemos ministrado, de que en el caso de las parejas, cuando están dormidos, oyen un ronquido que no es ronquido, sino que es un rugido. Y es algo realmente terrible. Y hay casos, ¿verdad? A uno le puede parecer un poquito jocoso el asunto, pero no es tanto de mucha risa. Porque hay situaciones que las personas nos testifican o me han testificado que los espíritus inmundos que tienen oprimida a esa persona les ofenden y les maldicen aun cuando la persona está dormida. Es algo bien tremendo. Pero de nuevo, no debe usted nunca, cualquiera fuera su experiencia, caer presa del pánico. Usted tiene la autoridad de aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Usted tiene, le dije su palabra, usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el nombre que es sobre todo nombre, que es su nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y usted tiene la sangre preciosa del Cordero. Amén. Y esas armas son más que suficientes y son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El segundo elemento que le debo de mencionar es nuestra mente como campo de batalla. O sea, son cosas que debemos de entender, comprender, estar entendidos que estas cosas están ahí y suceden. Y tercero, nuestro pasado como un derecho legal otorgado, pero ya recuperado. Amén. Nuestro pasado en la vida que tuvimos desordenada, llena de pecado, eso le otorgó derechos legales al enemigo. Pero cuando venimos a los pies de Jesucristo, confesamos todos nuestros pecados, nos arrepentimos de ellos y recibimos a Jesucristo confesándolo con nuestra boca como nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Salvador, ese pasado fue recuperado. Ya el enemigo no tiene más dominio sobre él. Cuarto, nuestra membresía dentro de un ejército bien armado. Si usted es miembro del cuerpo de Cristo local, usted está dentro de ese ejército y necesitamos ser parte de ese ejército porque hay batallas que necesitamos que nuestros hermanos oren por nosotros y nuestros hermanos nos cubran y tener una cobertura pastoral. Toda familia necesita estos elementos. Número 5, nuestra autoridad espiritual por la posición que Dios nos ha dado. Le enseñaba en otros textos, en Efesios, por ejemplo, que el Señor nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Le mostraba la semana pasada el pasaje de Jeremías 1:10,
que dice la Escritura que el Señor nos ha puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, y le explicaba la aplicación de todo esto. Entonces, usted tiene una posición en Cristo Jesús que Dios le ha otorgado, y esa es la posición que usted debe de asegurarse de no perder. ¿En cuál voy? El sexto. El combate con nuestro enemigo es ganado por el nombre de Jesús. Nuestro combate con el enemigo es ganado por el nombre de Jesús. Número 7, dependiendo de las circunstancias que rodean tu vida o tus batallas, tú tienes que establecer una estrategia, un plan estratégico. Si usted está teniendo problemas matrimoniales, usted tiene que desarrollar una clase de oración que cubra tu matrimonio. Que la voluntad de Dios sea hecha en la vida de tu cónyuge. Que la voluntad perfecta del Padre sea ejercida en tu matrimonio. Amén. Si el problema es un hijo, dos hijos, si el problema son finanzas, si el problema es en tu empleo, si el problema es de la índole que sea, usted necesita una estrategia. Usted tiene que planificar qué día usted va a ayunar de la semana. O si es algo muy intenso y requiere de 3 días de ayuno o de 7 días de ayuno. Y orar y traer una oración conforme a la voluntad del Padre, conforme su palabra, que se aplique a tu situación. Y en la autoridad que ha recibido, eventualmente conforme más horas, más te presentas delante de Dios clamando por esa necesidad, el Espíritu Santo tarde que temprano va a intervenir en tu vida. Y el Espíritu Santo va a empezar a darte una oración pero poderosísima, que va a ser la que va a venir a romper los estorbos y te va a dar la victoria en el nombre precioso de Jesús. Número 8. El 7 es un plan de acción. El sexto es el combate con nuestro enemigo y ganado por el nombre de Jesús. Amén. Ahora el 8. Viviendo nuestras vidas en santidad, obediencia a la palabra y sujeción a la autoridad representativa de Dios. Dice bien, un cristiano, hermanos, un cristiano, una mujer cristiana, que de verdad ordena su vida, ordena sus pasos, el enemigo va a tener que soltar lo que haya tratado de atrapar de tu vida. No le va a quedar otra, pero observe los pasos, las cosas que se tienen que hacer. Hay que vivir una vida de santidad. Hay que vivir obedeciendo la palabra. Y hay que vivir respetando y sujetándonos a la autoridad representativa de Dios. Y este punto es importante, porque los demonios, cuando un cristiano es rebelde, los demonios lo saben inmediatamente, porque ellos se rebelaron contra la autoridad perfecta, que es Dios mismo. Y ellos son demonios sujetos a autoridades. Los principios de autoridad los demonios los conocen muy bien. A los demonios no les cuesta identificar cuál es el hermano rebelde en la congregación. No le cuesta en absolutamente nada, porque ellos conocen los síntomas de un corazón rebelde. Entonces, si usted está pasando por etapas, por épocas o por momentos que lo llevan a entrar en la guerra espiritual, usted debe de asegurarse no solamente de tener una cobertura, sino de estar sujeto a la autoridad representativa de Dios. Porque eso es lo primero que un espíritu inmundo va a venir a buscar en usted. Si usted es una persona sujeta a la autoridad de Dios o si es un insujeto. Si es un insujeto, van a bailar con usted la samba y la zambada y ¿cómo se llama la otra? Que la gente dice que es para rebajar. La zumba, ajá. No, se lo va a zumbar el chamuco. Nada de que va a bailar la zumba. Pero usted tiene que estar sujeto a esa autoridad representativa de Dios. Un demonio que mira a un cristiano sujeto a la autoridad representativa de Dios, lo respeta y la piensa para atacarlo. Porque sabe que si ataca a esa persona que está en sujeción a la autoridad que viene desde el trono de Dios, el cielo entero lo va a estar respaldando. Me estoy explicando, no sé si me doy a entender, pero estos son principios espirituales claves, fundamentales, básicos. Si usted tiene el problema que sea, cual sea, usted debe de observar que su vida esté en este orden, en este alineamiento, porque si no lo está, el enemigo va a tomar ventaja sobre usted, y eso es lo que no debe de suceder. Ahora, finalmente, el número 9, ante toda tentación, resista. Ante el pecado, resista.
ante las acechanzas del diablo, resista, resista, resista. Y concluyo con Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, la victoria de nuestra vida espiritual no está lejos, está a nuestro alcance. La victoria de nuestra vida en el matrimonio, en la familia, no es imposible. Dios está con nosotros. Su presencia está con nosotros. Sus promesas están con nosotros y su pacto perfecto está sobre nosotros. Recuerde esto: Jesús es el que vivió y estuvo muerto, y vivió y vive por los siglos de los siglos. Amén. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Soberanamente Él reina y gobierna en todo el universo. Solo Él es Dios, Señor y Rey. Y eso es suficiente. Amén. En tus finanzas, en tu salud, en tus relaciones interpersonales, en tus emprendimientos, en tu ministerio, en todas las áreas de tu vida. Si Cristo está contigo, la victoria ya es tuya. Amén. Así es que póngase por favor en pie y vamos a terminar con una oración. No hay nada que la sangre preciosa de Jesús no pueda cubrir. No hay nada que haya sido dañado en tu vida por el pasado, por el mundo, por el pecado o por el mismo diablo, que el Dios del cielo que te formó el vientre de tu madre no pueda restaurar, no pueda sanar, no pueda liberar. No hay nada que escape al poder, dominio y presencia de Dios. Lo importante es que Dios te ama por sobre todas las cosas, te ama con un amor eterno y su amor es sin condiciones. Y con solo que tú sepas que Él te ama, todo lo que hemos dicho hoy debe de estar bien, pero bien claro y bien firme en tu corazón. No tengas temor. El diablo se puede levantar contra ti como un río poderoso, pero la palabra de Dios dice que torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. No importa el diagnóstico de los médicos, no importa los resultados del laboratorio, no importa. Usted tiene que estar mirando Isaías 53. Por sus llagas, por sus heridas hemos sido curados. No importa tu circunstancia, no importa tu pasado. El Dios de los cielos que pactó contigo, Él tiene la última palabra. Él tiene el dominio, Él tiene el control, Él reina. Solamente sujétate a Él. Solamente obedécele a Él y la victoria será tuya. Oremos. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, porque en la guerra espiritual y en toda batalla personal no estamos solos. Tú estás con nosotros. Señor Jesús, en esta hora nosotros, parados delante de tu presencia, celebramos tu victoria. Reconocemos, con todo el corazón creemos, con nuestra boca confesamos que tú has derrotado a Satanás, a sus demonios y a todo emisario del diablo. Por eso, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy cubrimos nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra salud, nuestro presente, nuestro futuro, nuestros nietos y bisnietos hasta la cuarta generación, con la sangre gloriosa derramada en la cruz del Calvario por Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús venimos por la fe liberando nuestro territorio, nuestra herencia de toda influencia satánica, diabólica. Hoy venimos rompiendo cadenas, rompiendo yugos, rompiendo grilletes, rompiendo puertas de hierro en el nombre de Jesús, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro plano físico, en nuestra familia, en nuestros negocios. Venimos rompiendo toda maldición de pobreza, de miseria, de idolatría, de adulterio, de fornicación, de borrachera, de pornografía, de mentira, de falsidad, de engaño. Toda cosa que el mundo y el diablo hayan plantado en nuestra vida, ahora lo desarraigamos, lo echamos fuera de nuestra vida, lo lanzamos a lo profundo de los abismos. Nos pronunciamos liberados en el nombre de Jesús por la sangre poderosa del Cordero de Dios. Decretamos, diga conmigo, yo decreto
que ningún trabajo de brujos, de hechiceros, de agoreros, de adivinos, de satanistas, en la tierra en que yo nací, en la tierra donde vivieron mis padres, o en la tierra que Dios me ha plantado, ningún trabajo del infierno podrá someter mi vida. No podrá el diablo robarme, mutilarme, herirme o dañar mi casa. En el nombre poderoso de Jesús lo decreto, lo establezco, porque yo, Señor Jesús, diga conmigo, me sujeto a tu nombre, a tu autoridad y tu palabra. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor y tú eres mi proveedor. Te doy gloria y te doy honra y te doy alabanza. Gracias, Padre, por Jesucristo tu Hijo, mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén.